Buenos días, buen día, good afternoon. Mi nombre es Isidre Sala, soy el delegado del Gobierno de Cataluña en Estados Unidos y el Canadá, y en nombre de las 3 delegaciones del Gobierno en el continente americano, Argentina y Mercosur, México, América Central y Caribe, y Estados Unidos y Canadá, es un placer darles la bienvenida desde las tierras ancestrales de los Nacotchtank en este evento justo la semana que conmemoramos el Indigenous Peoples Day. El presidente Biden, el pasado 8 de octubre, designó oficialmente el segundo lunes de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas, para honorar a los primeros habitantes de América y a las naciones tribales. Con afán de demostrar que no se trataba solamente de un gesto, el propio 11 de octubre firmó una orden ejecutiva para una iniciativa para avanzar en la equidad educacional, la excelencia y las oportunidades económicas para los nativos norteamericanos, y reforzar también las llamadas universidades tribales. En esta orden se reconoce explícitamente que durante más de un siglo los Estados Unidos han impuesto políticas educativas para asimilar los pueblos nativos, causando un impacto devastador entre las culturas originarias. Esta iniciativa, pues, va a promocionar actuaciones para expandir las oportunidades educacionales de los pueblos nativos norteamericanos, incluyendo a sus lenguas propias. El presidente Biden se suma así a iniciativas de otros gobiernos del continente que, reconociendo las injusticias del pasado, están promoviendo políticas de recuperación de las lenguas y las culturas de los pueblos originarios. Los gobiernos de México y otros son también un buen ejemplo de ello. Sin duda, pues, buenas noticias, aunque estaremos de acuerdo que llegan probablemente tarde. Demasiado tarde en algunos casos para algunas culturas que ya han desaparecido o que realmente va a ser muy difícil que no lo hagan, con la consiguiente pérdida para el patrimonio humano mundial. Hoy en este evento no queremos, pero, organizar una reunión para lamentarnos del pasado, sino una sesión para mirar al futuro y con optimismo. Entre las características principales de una cultura está su lengua, y en este aspecto nos centraremos. En el mundo globalizado de hoy, las lenguas que no tienen una base demográfica suficientemente amplia están en clara desventaja. Pero esta constatación no nos va a llevar a la resignación. No vamos a aceptar una desaparición inevitable de estas lenguas. Al contrario, en el mundo actual también han surgido nuevos instrumentos que nos pueden facilitar posibilidades que antes no existían. La sesión de hoy justamente abordará experiencias exitosas del uso de las nuevas tecnologías para promover el uso de lenguas de pueblos indígenas de todo el continente americano, pero también del catalán, otra lengua que se enfrenta a un nuevo reto de futuro en el mundo actual, después de haber superado ya etapas muy duras donde su uso público estaba prohibido y penado. Todos podemos aprender de experiencias exitosas ajenas. Finalmente, un agradecimiento muy cordial a todos los participantes de este evento, un panel de lujo que enseguida vamos a conocer, y también a otras personas imprescindibles para la celebración de este evento, como Mandy von Havelen del National Museum Smithsonian of the American Indian y a Brooke Lillenhagen del Haverford College. Para ello contaremos con una moderadora también de lujo, Carrie González. Carrie es la coordinadora del programa Imaginations e intérprete cultural del Museo Nacional de los Nativos Americanos de Nueva York, donde lleva a cabo programas de educación enfocados a los pueblos indígenas del hemisferio occidental. Cuenta con una maestría en educación del Bank Street College of Education y una licenciatura en antropología y psicología de Hunter College. Carrie, enhorabuena por la gran labor que llevas a cabo y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de hoy. Adelante. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por esas lindas palabras para introducir en este programa. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y en este programa que vamos a hablar hoy y vamos a hablar sobre rescate digital. Y vamos a explorar la pregunta, ¿cómo puede la tecnología ayudar a preservar las lenguas minoritarias? Y acompañándonos en esta conversación tenemos a varios líderes y expertos en diferentes proyectos. Y vamos a empezar con Felipe López. Felipe López es profesor visitante en Seton Hall University y a los 16 años Felipe migró a Los Ángeles, California, sin hablar inglés y muy poco español. En 2017 obtuvo un doctorado en planificación urbana de la Universidad de California en Los Ángeles
y su tema de investigación se relaciona con temas indígenas mexicanos en ambos lados de la frontera. Es coautor de un diccionario trilingüe, zapoteco, español e inglés, y ha dado clases de zapoteco en varias universidades de California. También ha publicado poesías en zapoteco en varias revistas literarias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos a Nicandro González. Es un experto en normalización de sistemas de escritura de lenguas indígenas y archivos digitales. Trabaja en el Laboratorio de Lenguas Indígenas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y ha publicado varios libros en lenguas indígenas. Es también miembro de la Red de Archivos de Lenguas en México. Y Nicandro González cuenta con una licenciatura en lingüísticas en la Escuela Nacional de Antropología y una maestría en antropología lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias. Y también tenemos a Shana Hinofuentes, que es la cofundadora y directora del Quichua Project, organización con sede en la área metropolitana de Washington, D.C., que moviliza jóvenes milenios y de la generación Z o Z para restaurar el idioma quichua. Previamente, Shana trabajó por años en el sector gubernamental y también en organizaciones sin fines de lucro. Shana cuenta con una licenciatura en estudios latinoamericanos y ambientales de la Universidad de Columbia y una maestría en comunicación, cultura y tecnología por la Universidad de Georgetown. Gracias por estar aquí también, Shana. También tenemos a Marta Conejos, que es una especialista en generar y implementa ideas que permite a las marcas comunicarse efectivamente para comunicarse y conectar con sus grupos de interés externos y internos y crea vínculos revelantes, potentes y durativos. Su misión es aconsejar que las marcas sean un motor auténtico al servicio de los objetos cooperativos y un acto significativo de la sociedad. Durante su trayectoria profesional, más de 30 años, ha trabajado en todos los ámbitos de branding y la comunicación, así haciendo agencias de publicación, marketing de gran consumo, investigaciones de marketado extractivo y consultar también para varias empresas de los sectores de consumo industrial, institucional y actualmente ONG y para la proyección pública de las personas. Y también tenemos a Gabriela Pérez Pais, que es profesora del Departamento de Lingüísticas de la Universidad de Oregon y directora del Laboratorio de la Revitalización Lingüística. También trabajó de cerca con el Northwest Indian Language Institute y desde el 2014 es codirectora de National Breath of Life, Archive Institute for Indigenous Languages. Ha trabajado como curadora para el Museo Nacional de Historia Natural, el Smithsonian y su iniciativa de Recovery Voices. Su trabajo se centra en prácticas de revitalización alrededor del mundo y como investigadora trabaja con temas relacionados con el idioma zapoteco. Y también tenemos con la misma organización Breath of Life a Jerome Biles, que ha trabajado en temas de revitalización de las varias idiomas indígenas por más de una década. Recibió su licenciatura en lingüística y maestría en administraciones de organizaciones no sin fines de lucro en la Universidad de Oregon. También es especialista en investigaciones de archivo y trabaja con miembros de su familia y comunidad para normalizar el uso cotidiano del idioma. Muchísimas gracias por todos por estar aquí con nosotros en este lindo día. Y ahorita nosotros queremos saber un poquito más sobre cada uno de ustedes y sus proyectos. ¿Puede cada uno de ustedes presentar sus proyectos respectivos? Y vamos a empezar con Felipe. Bueno, voy a ¿qué tal? Primeramente, déjenme poner mi Sakuri Lazata Yot, la Stiosen Yot, Herbesna Yot, non Renes, la Magali Stiosen, Liu, Neo Yala, Tinchele, kan inia Shamot Zastija, Kashamot Kayen, la Kirgait Stiosen, la Shamot Kayen, Nos
Twitter, redes sociales. Bueno, buenas tardes, soy Felipe López, soy Huinzá o zapoteco y hablo que es el zapoteco de los Valles Centrales, y gracias por estar aquí, y especialmente a Magalí, gracias por la invitación. Entonces, mi presentación se va a centrar en el Twitter y el activismo digital, que es un proyecto que hemos estado trabajando desde el 2016 con Brooke Lillehagen, y bueno, trabajo con Twitter y también Facebook y blogs en zapoteco, español e inglés. Y bueno, ¿qué es el activismo digital lingüístico? Bueno, esto incluye extensa gama de actividades, resultados, perdona, donde el activismo y lo digital se conecta con las lenguas, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones, la creación de navegadores en la lengua en particular, traduciendo de Mozilla Firefox al zapoteco de Nahuatl, por ejemplo, el uso de las lenguas en un contexto digital, como ya mencioné, YouTube, y otras redes sociales, y Global Voices ha creado una red de activismo digital en las lenguas indígenas en toda Latinoamérica. Como pueden ver ahí, pueden checar la página, y también Global Voices también ofrece becas de entrenamientos a la comunidad para este tipo de trabajo. Y los medios sociales se usan para todo el mundo, para los hablantes de las lenguas minoritarias, y cada año se está incrementando más y más el uso de los hablantes de una lengua originaria en las redes sociales. Por ejemplo, en el 2011, como ustedes pueden ver, teníamos a 18 lenguas en las redes sociales. En el 2016, 170, y en el 2017, 184. Entonces, como podemos ver, pues más y más comunidades que hablan una lengua originaria indígena están visibilizando sus lenguas. Y aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, del Inuit, en la Unión Americana. Tenemos a Navajo, y aquí tenemos a Sami, una lengua noruega. Entonces, estos son los tipos de espacios que podemos ver estas lenguas, ¿no?, alrededor del mundo. Y el activismo digital, tenemos problemas acá, en los medios sociales, pues nos ayuda a rechazar, ¿no?, que existe una falsa ideologías a menudo regaladas, que relegan a las lenguas indígenas del pasado, y siempre tenemos una idea de que las lenguas indígenas muchas veces aún no son lenguas. Por ejemplo, en México se les llama dialectos, ¿verdad?, para subajarlas, pero son lenguas en sí. Entonces, el uso de una lengua, pienso yo, en contexto digital, puede ser visto como una forma de rechazo a tal ignorancia. Y estas falsas ideologías pueden juzgar que las lenguas indígenas no tienen ningún uso fuera del pueblo, que por ejemplo, en México no se usan en espacios educacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el uso de dichas lenguas en estos espacios de redes sociales, que son espacios públicos, pues sí, nos ayuda mucho a visibilizar nuestras lenguas. Y por eso, por estos medios sociales pueden ofrecer oportunidades que no se encuentran fácilmente disponibles en otros lugares, como por ejemplo, cómo publicar un libro, por ejemplo, ¿no?, de lenguas indígenas, que no hay espacios porque no se lee. Entonces, por lo tanto, no hay muchas casas de publicidad que nos ayuden a publicar nuestros libros. Entonces, las redes sociales sirven para eso, para la publicación, la distribución de textos a bajo costo. Por ejemplo, ahora que estoy en Oaxaca, estamos promoviendo un libro que se llama Casa de Nenza, que es absolutamente gratis en los medios. Entonces, digo, de acceso libre, entonces no tiene ningún precio, y es por eso estamos usando estos medios, y quizás especialmente no sean útiles para las lenguas con un poco de números de hablantes. Pero eso no quiere decir que estemos abogando para que todos los hablantes deban de hacer esto, ¿no? Más bien estamos explorando las posibilidades como hablantes, y nosotros que estamos eligiendo usar nuestras lenguas en medios sociales. Puede haber muchas razones por las cuales alguien no quiera usar su lengua en esta forma, pero
los que nosotros escogimos en visibilizar y, nuestras lenguas y además visibilizarlas, ¿no? Pues es lo que hacemos en los espacios que podemos. Y pues como en los últimos años, pues sí ha empezado a haber más espacios para nosotros, para poder hablar, compartir nuestras experiencias en términos de activismo digital lingüístico, ¿no? Por ejemplo, en el 2014 se tuvo una conferencia en la ciudad de Oaxaca, en donde pues participamos varios de nosotros en tratar de retroalimentar nuestro trabajo. Y aquí tenemos como un ejemplo de los tweets que hacen algunos compañeros, y creo que es un excelente ejemplo, ¿no? Que esta persona pues está tuiteando para visibilizar su lengua, como ustedes pueden ver acá. Pues dice que cuando habla su lengua, pues la gente lo ve, y es lo que hacemos, ¿no? También el Twitter sirve para, por ejemplo, tuitear algo que nos interese. Por ejemplo, en este tweet ustedes pueden ver que está compartiendo su conocimiento en la agricultura. Y muchas veces los jóvenes que están participando, pues también usan las redes, ¿no? Como aquí vemos a esta chica que se tomó un selfie, ¿verdad? Que no pensamos que esto pudiera ser, o que las comunidades indígenas se tomaran un selfie y estarlo compartiendo en sus propias voces y en sus propias lenguas. También tenemos a Twitters que nos dicen de ciertas tradiciones que hacen en sus comunidades, como esta que ven acá. Y no solamente en el zapoteco, aquí vemos un tweet en la lengua triqui, que para mí me emociona mucho ver esto porque está usando emojis, ¿no? Del internet y estando escribiendo los nombres de estos emojis en su propia lengua. Y para mí, en particular, pues aquí también ven un tweet que yo hago, tratando de, como engage, ¿no? A otras lenguas que estén visibles en el Twitter. Entonces lo que hago a veces digo, no, así se dice en mi lengua, por ejemplo, esto es, ¿no? Tuna, usa tu voz. Entonces lo que hago es trato de que otras personas pues realmente respondan en sus propias variantes o diferentes lenguas. También otras veces he estado traduciendo algunos poemas, poesías que encuentro en el internet como parte de mis actividades, ¿no? Que no solamente es decir, ¿no? Que esto se dice una fruta, ¿no? Sino también que podemos expresarnos a través de poesías, a través de canciones. Entonces, estamos realmente tratando de decir, la lengua pues está aquí para ustedes, para el mundo, queremos compartirlo, queremos visibilizarlo, y creo que eso es lo que es uno de los elementos que nos ayuda a que otros jóvenes se incorporen. Y también para tratar de ayudar a otros que están tuiteando, lo que hago es responder a veces a otros tweets. Por ejemplo, en esta chica que había escrito un tweet sobre su comunidad, entonces aquí le hago preguntas en mi variante, en mi zapoteco, entonces para tratar de llevar esta conversación fluyente. Y pues como pueden ver, ¿no? Como he mostrado rápidamente, que nosotros estamos activamente usando el Twitter, Facebook, que no es solamente para las lenguas mayoritarias, sino también es un espacio para visibilizar las lenguas minoritarias, que se había dicho anteriormente, alguien lo comentó, dijo, pues, sino que muchas de estas lenguas, debido a muchos factores, especialmente sociohistóricos, que están desapareciendo, hay una disminución, ¿no? de lenguas, de hablantes de lenguas originarias, y espero que pues esta experiencia pues ayude a otras personas que hablen alguna lengua originaria, minoritaria, pues a que se sumen. Y aquí tengo mi Twitter, los invito a que pues tuiteen y podemos continuar la conversación ahí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Felipe, por esta presentación y usando sobre
redes sociales, ¿no? De diferentes idiomas. Y eso es importante para mí porque mi familia somos de la Mixteca, la región de la Mixteca Alta de Oaxaca, y nosotros estamos usando también o aprendiendo nuestro idioma mixteco. Y estamos, a mí me encanta esa idea de usar el selfie, también usando el hashtag Usa tu voz, y como una forma para promocionar los diferentes idiomas que hay, usando lo que la juventud les gusta usar, social media, las redes sociales. Shayna Hinofuentes, ¿nos puedes hablar un poquito de cómo puede la tecnología ayudar a preservar las lenguas minoritarias, presentando su proyecto, el Quechua Project? Imainaya Kashangichis, Masikuna, soy Shana Elena Hinofuentes. Jaime, I think you're going to play a video first to start off my presentation. Soy quechua. What else did you learn? ¿Qué en más quechua? has aprendido? Uyuchi. ¿Qué es eso? Uyuchi. Dormir. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se dice bebé? Guagua. Te recordar porque nomás Guagua. está en el gas station que se llama guagua. Y de la otra, cuando gasto dinero y me preguntas cuánto es, Mashkata. creo que es correcto, ¿right? Es lo que te dice la mamá, ¿right? Mashkata. 15, Tawa, Fish, Socht, Ranch. Ah, lo que le estabas preguntando a Alberto. A casa de Shirley. Vamos a casa de Shirley. Suma Casey. There we go. Soy Shana Hinofuentes del proyecto Quechua, que defiende la supervivencia intergeneracional del idioma quechua en la diáspora boliviana de la zona de Washington, D.C. Quechua es un idioma de los Andes y entre 8 a 12 millones de personas en el mundo lo hablan. Nuestra comunidad es la comunidad boliviana más grande y la comunidad quechua más grande en Estados Unidos. Somos aproximadamente 300,000 personas, no hay datos oficiales. Hay una minoría de aymara y personas de otras razas. Creemos que las intervenciones sociales pueden derrocar las barreras a la supervivencia de nuestro idioma, el quechua. Nos basamos en investigaciones en lenguas minoritarias y cuestiones de Big Data sobre cuestiones de la moralidad. Entonces, queremos animar esta transmisión intergeneracional, que es lo que, según los expertos, va a ayudar a nosotros o la diáspora a sobrevivir. No son clases, es más bien la transmisión entre pares. Es nuestro entendimiento de cómo funciona nuestra comunidad y las redes sociales. Cómo hacerlo, nos enfocamos en la generación del millennial y también de la generación Z para aumentar su uso de quechua. 2, aumentar su entendimiento de la necesidad de revitalizarlo y también asociar su dominio de quechua con su éxito futuro en Estados Unidos. Tenemos varias formas de hacerlo. Primero es relacionamiento por medio de Instagram, es donde tenemos la mayor parte de la interacción con esta comunidad a esas edades más jóvenes. En el video que les mostré, vieron
el etiquetado y la forma de comunicación, algunos de los mensajes que queremos comunicar hablando nuestro idioma nativo, viviendo en Estados Unidos. Es muy importante para nosotros. Después tenemos un programa que es una encuesta quechua y los idiomas nativos en la zona de Washington. Es tener un entendimiento del estatus de quechua y otros idiomas en nuestra comunidad y las actitudes ante los mismos. Fue creado con el apoyo del profesorado de Georgetown University. Cuando estuve yo allí, es el primer programa de investigación de este tipo. Nosotros lo impulsamos y esto nos enorgullece. Un aspecto de la creación del programa fue Quechua Audio. En nuestra comunidad, los nativos del idioma no leen ni escriben quechua. Ha sido muy importante para nosotros incorporar a los nativos del idioma para tener un entorno inclusivo y también para contar con buena información. La encuesta la damos en inglés, quechua y español. Y por último, a ti. A ti significa habilitar. Es una serie de cuentacuentos multimedia que destaca a la gente joven de la comunidad líderes. Evelyn Podudre es la primera. Pueden ver su historia en nuestro portal en www.quechua.org o @Quechua Project. Son varias fotos, un artículo. En este caso, Evelyn es una empresaria joven. Habló de unos consejos, algunas cosas que ha aprendido en su trayectoria como empresaria y también su identidad quechua. En mis años en la maestría aproveché del programa de cultura y comunicación para entender cómo íbamos a revitalizar este idioma en nuestra comunidad. Me gradué en el mes de mayo y esta etapa es el tiempo platue, que quiere decir sembrar. Para muchas generaciones en nuestras familias hemos tenido que escoger entre la seguridad socioeconómica y nuestras identidades. Y tenemos que deshacernos de esto para lograr nuestra misión. Es una de las muchas razones por las que quise crear algo sostenible para la comunidad, para que la gente pueda aplicar las herramientas profesionales en el marco de la revitalización del idioma. Cómo hacer algo sostenible para la comunidad. Y por último, es importante reconocer y agradecer a nuestros padres, los ancianos de la comunidad, su trabajo que ha permitido que nosotros hagamos el trabajo ahora. Muchos años de sacrificio, hasta físico, han creado una cultura y una comunidad en nuestra nueva tierra, nuestro nuevo país. Estamos traduciendo el proyecto Quechua a un espacio virtual, lo cual nos permite hacer nuestro trabajo. Gracias a la delegación de Cataluña, a Carrie, a los otros expositores. Pachi Guilla, gracias. Muchas gracias, Sheena, por hablar sobre the Quechua Project. Yo digo Quechua porque yo viví muchos años en el Ecuador y ellos dicen Quechua y no Quechua. Eso me da mucha alegría de saber un poquito más de cómo está expandiendo el idioma quechua y quichua en los Andes y también para todo el mundo. Muchísimas gracias, Sheena, por esa introducción de su proyecto, The Quechua Project. Y ahorita voy a introducir a Marta. Marta, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre su proyecto y cómo está resolviendo o rescatando ayudar a preservar los idiomas minoritarios? Muchas gracias, Carrie. Buenas tardes a todos desde Barcelona, en Cataluña. Muchas gracias a la organización por tener esta oportunidad de presentar nuestro proyecto y también para oír diferentes maneras
diferentes tácticas para promocionar los idiomas pues, bueno, minoritarios o minorizados, como es el caso del catalán, del que ahora voy a hablar un poco antes de hablar de nuestra experiencia propiamente con la tecnología. Me ha gustado mucho ver cómo la tecnología puede incidir positivamente en diferentes objetivos respecto a las lenguas. Por ejemplo, se ha hablado de el traspaso generacional, importantísimo para la supervivencia de las lenguas, y cómo se puede promover desde las redes sociales, desde Instagram concretamente, que los abuelos y los padres transmitan a los nietos y a los hijos el idioma, les hagan sentir el orgullo de pertenecer a una comunidad y querer de alguna forma ir aprendiendo el idioma y transmitirlo a las siguientes generaciones. Bien, lo primero, a mí me gustaría hacer un pequeño contexto respecto a la lengua catalana. El catalán es una lengua, y por lo que he oído ahora de algunas de las lenguas que representáis mis compañeros ponentes, si nos comparamos, por ejemplo, con el quechua, pues seguramente es una lengua más pequeña, pero en el contexto europeo el catalán no es un idioma minoritario, porque lo hablan pues, bueno, más de 10 millones de personas, lo hablan más de 10 millones de personas en 3 estados diferentes de Europa, se habla en España, se habla también en el estado francés y se habla también en una parte, aunque pequeña, pero una parte de Italia, en la isla de Cerdeña. El catalán no es entonces una lengua minoritaria, es la 13ª lengua en número de hablantes en la Comunidad Europea, pero sí es una lengua minorizada, y este ha sido un gran problema para la continuación de la transmisión del catalán, que no ha estado hasta ahora en riesgo, pero que ahora estamos entrando en un momento que nosotros llamamos de emergencia lingüística, porque el número de personas que hablan habitualmente el catalán ha descendido en la última época. Y por tanto, esta es una situación complicada que necesita pues, de unas estrategias también en el terreno de lo tecnológico y de lo digital, estrategias seguramente diversas y combinadas para dar respuesta a este reto y a esta problemática. Como antes ha dicho Isidra Sala en su presentación del acto, bueno, el catalán ha sido una lengua, y veo que también es algo compartido por las lenguas representadas en este evento, una lengua pues perseguida, una lengua a la que se le ha puesto muchísimos impedimentos de todo tipo, de tipo político, de tipo no dejar que el catalán esté visibilizado, por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, como es en estos momentos, donde por número de hablantes el catalán debería estar representado en las instituciones, y sin embargo lo está de una manera muy residual, muy débil, muy pequeña. También en la enseñanza, el catalán estuvo prohibido en la enseñanza hasta hace muy pocos años, hasta después de terminar la dictadura franquista. Y de hecho se avergonzaba a los hablantes del catalán, también se tildaba como a los hablantes del catalán pues de personas como de poca cultura, se hablaba del catalán incluso como un dialecto, como se ha comentado aquí también, y de hecho pues se llegó a hablar incluso a niveles políticos elevados del catalán como una lengua que no era adecuada para la enseñanza universitaria. Incluso bueno, hay una cita de un antiguo presidente del gobierno de España que dijo pues, que el catalán era una lengua para cantar, pero no para enseñar física en la universidad. Sin embargo, el catalán es una lengua con una gran vitalidad cultural, se publica muy por encima en catalán de lo que correspondería a otros idiomas de tamaño similar, o de número de hablantes similar. Lo mismo ocurre con la presencia del catalán en las redes sociales y en el mundo digital. Por tanto, el catalán es un idioma de un tremendo vigor que necesita pues, de estrategias para poder sobrevivir precisamente en la era digital con las personas más jóvenes y remover una serie de dificultades de nivel político que se están poniendo a que los catalanes, las personas catalanohablantes puedan vivir plenamente en catalán. La entidad a la que represento se llama Plataforma per la Llengua.
Plataforma por la Lengua, y es una entidad que nació en el año 93 con el impulso de un grupo de jóvenes activistas que decidieron que había que luchar fuerte para promover los derechos promover los derechos de los catalanoparlantes al mismo nivel de los derechos de los hispanohablantes en Cataluña. Esto significaba y significa, porque en una parte estos objetivos progresivamente se han ido consiguiendo, algunos de ellos, pero significa, por ejemplo, pues tener derecho a que los productos de todo tipo, productos de consumo, productos farmacéuticos, etcétera, estén también rotulados en catalán, estén también etiquetados en catalán. Esto todavía es un trabajo que hay que hacer porque todavía es minoritaria el etiquetaje en catalán, la presencia del catalán en los medios de comunicación, en la televisión, en los medios escritos, en internet, etcétera. Desde entonces, desde que nació en el 93, Plataforma per la Llengua ha crecido enormemente, de tener unos pocos miembros activistas muy motivados. Actualmente es una organización que se ha profesionalizado, que tiene 25.000 socios aproximadamente, lo cual es muy importante si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el Fútbol Club Barcelona, que imagino que todos conocéis, tiene aproximadamente 100.000 socios, pues tener una cuarta parte, y es una entidad más que centenaria, que Plataforma por la Llengua tenga 25.000 socios, pues es francamente un número muy importante y muy meritorio. Y además en todas las partes donde se habla catalán, como he dicho, en el Estado francés, en el Estado italiano y también en el Estado español, en distintas zonas que no son solamente Cataluña, sino también al sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana, al País Valencià, y una zona también de Aragón y en las Islas Baleares. Por lo tanto, es una organización también con una especial atención a las diferentes hablas, a los diferentes hablares del catalán en Baleares, en el País Valenciano, en el Estado francés y en Italia. Una vez puestos en contexto, me gustaría hablar un poco del proyecto que nos ocupa, que es una aplicación. Es una aplicación que se llama Aparella't, Aparéjate, a Match, y que pretende, en una de las diversas estrategias que se han puesto encima de la mesa durante el evento, pues en nuestro caso el objetivo es que personas particulares, personas individuales, voluntarias, puedan enseñar catalán a otras personas, también personas individuales y que acaban de llegar a Cataluña o hace un tiempo que están en Cataluña o en distintos lugares, incluso en lugares diferentes del mundo, y que desean aprender el catalán casi desde cero o mejorar su nivel de catalán a través de una aproximación muy activa, muy informal, no nada centrada en lo que tiene que ver con la gramática y con la enseñanza formal de una lengua, sino más bien lo que tiene que ver con la enseñanza práctica de una lengua. Por lo tanto, son personas que se ponen en contacto las unas con las otras por afinidades de edad, por afinidades de distintas aficiones que puedan tener, etcétera. Cuando se produce este match, estas personas se encuentran todas las veces que lo deseen y pueden pues bueno, desarrollar conversaciones en catalán relativas a una afición, a un hobby, a cualquier tema que a ellas les parezca interesante y que pueda acercarlas y compartir. Además, digamos que tenemos dos tipos de personas registradas en la aplicación. Hay un grupo de personas que son las personas enseñantes, que son las personas catalanoparlantes, que transmiten esa enseñanza de la lengua, y están los aprendices de la lengua. Ahora tenemos un poco más de enseñantes que de aprendices y es un reto para nosotros recuperar un cierto equilibrio entre un grupo y otro para que el funcionamiento de la aplicación pues sea todavía mejor si cabe. Las personas que son enseñantes del idioma
desde la plataforma les proporcionamos una serie de instrumentos, de herramientas de aprendizaje que sean muy sencillas y muy intuitivas, que las pueden usar o no, pero que están a su disposición para poder enseñar mejor la lengua a las personas con las que están trabajando en ese momento. Esta aplicación tiene sus raíces en un programa que tenía el gobierno de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, hace ya bastantes años, un programa que, si no me equivoco, nació en 2003, que era un programa de parejas lingüísticas, pero eran parejas lingüísticas presenciales. Y nuestra entidad, Plataforma per la Llengua, lo que hizo fue colaborar con este programa como entidad que voluntariamente, a través del trabajo de personas voluntarias, intentaba generar nuevas parejas lingüísticas. Pero estamos hablando del pre-digital, con lo cual imaginaros la dificultad de poner en contacto a dos comunidades, las de enseñantes y las de aprendices, simplemente llamando por teléfono a estas personas, recibiendo solicitudes, estudiándolas, viendo dónde podía haber una pareja interesante en función de lo que he dicho, de edades, de niveles del idioma, de afinidades que puedan tener, de hobbies, etc. Buscar esas parejas, hablar otra vez con cada una de las personas, hacer que esas personas se hablen entre ellas, ver si puede funcionar esta pareja, etc. Podríamos llegar a lo mejor a constituir 50 parejas al año lingüísticas que podían funcionar. Pero este es un número muy pequeño y este fue precisamente la razón, la idea fundacional de nuestra aplicación. Fueron varios objetivos. El primero, agilizar muchísimo esa capacidad de generar nuevas parejas lingüísticas, que ya veréis que ha crecido exponencialmente con unos pequeños datos que os voy a ofrecer al final de mi intervención. Por otro lado, abrir el scope de acción. Es decir, nosotros a través de una aplicación se pueden generar parejas lingüísticas en todas partes, porque podemos tener parejas lingüísticas en todo el mundo, no solamente en zonas donde se puede hablar el catalán y no solamente con personas que han llegado a estas zonas y que quieren mejorar su nivel de catalán o incluso empezar a soltarse un poco hablando en catalán porque ya lo entienden y porque tienen motivación, etcétera, sino que podemos estar teniendo una persona que vive en Nueva York y una persona que vive en Barcelona o una persona que vive en París con una persona que vive en Valencia, etcétera. Por tanto, hemos abierto muchísimo el scope y hemos agilizado muchísimo. Claro, esto nos ha llevado pues, a tener, en estos momentos, muchísimas parejas lingüísticas, como os digo, muchísimas más de estas 50 que podíamos generar en un año. Además, hemos podido abrirnos a través de esta aplicación a la colaboración de los 3 gobiernos que están involucrados en España respecto a la lengua catalana, que son el gobierno de Cataluña, el gobierno de las Islas Baleares y el gobierno de la Comunidad Valenciana. Estos 3 gobiernos son colaboradores, son instituciones que están colaborando económicamente en la promoción de esta aplicación. Pero es que además también hemos podido llegar a tener 200 mecenas, 200 personas individuales que han tenido interés en la aplicación y en la promoción de la aplicación y han llegado a contribuir con 9.000 euros. Simplemente porque la promoción de la lengua catalana y la promoción de la lengua catalana como una lengua de acogida, como una lengua que nos iguala a todas las personas que hablamos catalán, como una lengua de cohesión social, es un proyecto suficientemente interesante para haber podido pues, captar fondos con personas individuales. Y al final también deciros que el confinamiento que desgraciadamente tuvimos y que hemos comentado antes al principio, antes de empezar el evento, bueno, en este caso particular, en este caso concreto, pues nos ha ayudado porque en el confinamiento ha habido una eclosión de nuestra aplicación, que es una aplicación joven, que nació en 2019 y durante 2020 pues realmente el número de personas registradas aumentó mucho, el número de parejas lingüísticas también aumentó muchísimo. Y para finalizar os quería compartir simplemente un par de números para que sepamos de qué dimensiones estamos hablando.
Actualmente tenemos un total de usuarios registrados de la aplicación de 8.700 personas, de las cuales ya os he dicho que hay un poco más de personas enseñantes y un poco menos de personas aprendices. Y tenemos un número de descargas a fecha de hoy aproximadamente de 17.800 descargas. Con lo cual, bueno, es una experiencia, yo creo que muy complementaria con lo que hemos estado oyendo de las intervenciones de mis compañeros, de las cuales os puedo decir que he tomado buena nota. Y bueno, espero que os pueda inspirar a algo, os pueda servir en algún momento también para completar vuestros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por hablar sobre cómo su proyecto está ayudando con el catalán. Yo tuve un bellísimo viaje a Barcelona hace unos años con mi hermana y fue una experiencia bien bonita de escuchar otros idiomas como el catalán al lado del español también en nuestro viaje. Muchísimas gracias y Barcelona es una ciudad bellísima y espero ir pronto a visitar ahora en los próximos meses. Ahora me gustaría presentar a Gabriela y también a Jerome, que van a hablar sobre su proyecto de Breath of Life. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Pues buenos días. Vamos a hablarles acerca del Instituto National Breath of Life, Archival Institute for Indigenous Languages. Se traduce más o menos como el Instituto Respiro de Vida para estudios de archivos de lenguas indígenas. Antes de empezar, quiero reconocer que tanto mi colega Jerome como yo estamos presentando hoy desde Kalapuya Iliji, que es son las tierras ancestrales de los pueblos Kalapuya, de la zona de la región del Valle del Willamette, y cuyos descendientes son ciudadanos de las tribus confederadas de Grand Ronde y de los indígenas Silets. A manera de trasfondo, les hago saber que en la época en que llegaron los colonizadores europeos a lo que es ahora Estados Unidos y Canadá, existían alrededor de 300 lenguas. Y al día de hoy existen hablantes nativos de menos de la mitad de estas lenguas. Por lo tanto, la mayoría de las lenguas actualmente están en un proceso de despertar. Estas son, es decir, lenguas que están siendo revitalizadas a partir de un análisis de la documentación de archivo que existe sobre estas lenguas. Desde el año 2011, nuestro instituto ha proporcionado capacitación a archivistas e investigadores comunitarios de 63 comunidades lingüísticas en los Estados Unidos y Canadá. Y esta capacitación se centra en métodos de la utilización de la investigación de archivos para la revitalización en base a principios determinados por la comunidad de lengua misma. Seguimos un modelo de filología nativoamericana. Está basado en 3 módulos y hasta la fecha, en cuanto al primer módulo, que se centra en el proceso de recolectar materiales de archivo que contienen datos tanto lingüísticos como culturales de relevancia para la comunidad. Hemos ofrecido 4 talleres de 2 semanas cada uno, 2011, 2013, 2015 y 2017, y esto ha sido en colaboración con archivos federales en los Estados Unidos, en particular en la ciudad de Washington, D.C., incluyendo los archivos antropológicos nacionales, los archivos del Museo del Indio Americano y también la Biblioteca del Congreso. Actualmente estamos sólidamente pasando a la fase 2, a los módulos 2, donde nos centramos en las metodologías de procesamiento de datos. Específicamente hemos ofrecido ya 2 talleres en 2019 y 2021 que se centran en el proceso de curaduría de un archivo siguiendo los principios y las necesidades comunitarias. Se centran en la transcripción, la traducción y el análisis de datos lingüísticos
y en el uso de un software especializado que hemos diseñado dentro del instituto. Y antes de pasar a esto, quiero mencionar que todo este trabajo ha sido posible mediante el apoyo de becas de la National Science Foundation y del National Endowment for the Humanities. Entonces le paso la palabra a mi colega Jerome, que nos va a hablar del software que hemos estado desarrollando hasta la fecha. Go ahead, Jerome. Sheila, Gabriela, can you all hear me? ¿Ustedes me oyen? ¿Todos me oyen? Sí. Yo soy Jerome Viles. Yo soy parte de la tribu de indígenas aquí en Oregón y soy el encargado de la investigación de los archivos. Yo ayudo a esas comunidades a construir y usar estos archivos de su idioma usando nuestro software, ILDA. ILDA fue desarrollado y es mantenido por la Universidad Miami del estado de Ohio para beneficio de los esfuerzos de revitalización del idioma basado totalmente en los archivos. No hay personas que son nativos de este idioma. Ellos generaron esta herramienta para su idioma, ahora es usada por otras comunidades indígenas por National Breath for Life. Es un centro tanto para ILDA y también National Breath of Life el día de hoy. ¿De qué se trata ILDA? ILDA es una plataforma digital diseñada específicamente para apoyar y mejorar la revitalización de un idioma donde hay pocos nativos del idioma, donde se tiene que depender de los archivos. Es para los idiomas en peligro de extinción y entonces ayuda con la documentación de un idioma en peligro para ver el uso del idioma desde su perspectiva histórica. El archivo construido por ILDA se puede vincular con un diccionario y un aplicativo, creando un camino entre nuestra investigación y el uso por la comunidad. Es singular como un software gratuito basado en la web que está diseñado para estos idiomas que se están revitalizando. Tenemos material audio y escrito y dentro de poco vamos a incorporar una función de video. Como ejemplo, pueden ver en pantalla algo de Diné de Oregón. Pueden ver un original de una documentación como está incorporado en una entrada con una transcripción de las palabras en la página. Cada ejemplo en el archivo, sea una palabra o una frase, se convierta en una entrada específica en ILDA que se puede vincular al documento original. Esa digitalización y transcripción abre colecciones análogas que anteriormente eran difíciles de navegar. Entonces, esto ha mejorado mucho la investigación, sobre todo con mucho del trabajo del módulo 1 de National Breath of Life. ILDA aborda la accesibilidad del idioma una vez digitalizado, incluso los que son difíciles de leer y que no son confiables. Además, esto permite distintos campos de metadatos, análisis lingüístico y distintas ortografías del idioma. Ahora vemos un ejemplo de una búsqueda en ILDA. Aquí vemos un ejemplo de una búsqueda en ILDA utilizando el término catch. Y en los resultados vemos todos los ejemplos que tenemos en el archivo y nos permite encontrar y comparar formas en audio, en datos escritos, en distintos dialectos. Y eso permite acceder a muchos materiales y análisis que es
absolutamente necesario para revitalizar un idioma. Utilizando estos archivos, los lingüistas comunitarios pueden crear archivos para su idioma, y para los idiomas que están en peligro de desaparecer, este tipo de software nos puede permitir responder a muchas preguntas sobre el idioma. Por ejemplo, en mi trabajo nos ha ayudado a conocer mejor la fonología y gramática de idiomas, por ejemplo, de mi idioma. Y también hemos podido compartir estos archivos con la comunidad para efectos de revitalización. Esto es una fuente de información muy valiosa para los investigadores, pero no se puede utilizar bien si uno quiere aprender un idioma. Pero tenemos otra aplicación que sí que es más adecuada, así que los que quieren utilizarlo para aprender pueden utilizar esa otra aplicación que está vinculada con ILDA. Bueno, en National Breath of Life, ¿cuáles son las perspectivas de futuro? Vamos a seguir llegando a las comunidades lingüísticas que se están despertando, y mediante las subvenciones estamos creando materiales asincrónicas, estamos procesando materiales en los archivos, también estamos creando oportunidades para la formación con las comunidades. A la medida que las comunidades utilicen más nuestras aplicaciones, nos pueden dar retroalimentación para mejorar las herramientas, y así podemos ayudar a revitalizar los idiomas. Mediante las conversaciones con las comunidades, queremos desarrollar talleres sobre módulo 3, y eso es como integrar las investigaciones en este campo con los proyectos de revitalización lingüística en las comunidades. Muchísimas gracias. Yo me impacté viendo nomás en la imagen de Aira, que estaba con letras, como que hay un documento que alguien escribió. Y eso creo que es tan importante, porque estos idiomas literalmente lo han hablado y lo están siguiendo hablando, lo van a seguir hablando. Y viendo esa imagen de alguien, su letra, y cómo ahora todavía está enseñando y pasando esos idiomas, las palabras a nuestra generación en el futuro. Eso me impactó muchísimo, y me da mucho gusto de ver esta forma de incluir esa narrativa, esa forma de escritura a seguir con los idiomas del futuro. Muchísimas gracias por enseñarnos, y ahora me gustaría presentar a Nicandro y su proyecto para todos nosotros de cómo cómo puede la tecnología ayudar a preservar las lenguas minoritarias. Dihamadi perio de Manoya, Matuju Nicandro González, Nuga de Pefinara, Inali, Nara Monda, Danga Gunshadi, Dihamadi pa Cataluña, Dio Dema Pefinara, Inali. A todos los saludo. Mi lengua es otomí, nosotros nos decimos ñañú, pero se conoce más como lengua otomí, una de las lenguas indígenas de acá del país. Muchas gracias a todos por la invitación y para escuchar un poco del proyecto que tenemos en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El proyecto del que les quiero platicar es el Acervo de Lenguas Indígenas Nacionales. Esta es una plataforma que está actualmente en línea. En el país tenemos catalogadas 68 lenguas indígenas que integran unas 364 variantes a lo largo y ancho del país. Y actualmente tenemos en ese acervo registros orales, videos, series fotográficas, entre otros documentos,
de 45. De esas 68 lenguas tenemos ya registradas 45. Estas pertenecen a 10 familias lingüísticas y es lo que tenemos ahí. Podemos encontrar datos pues de lenguas que están en alto riesgo, como en la zona norte del país, en Baja California, en Sonora. Tenemos lenguas de un grupo que se conoce como Cochimillo-Yumana, la familia, lenguas de Quiligua, Paipai, Kumiai, entre otras, en donde desafortunadamente podemos ver que hay no más de 10 hablantes en algunos casos, hablantes proficientes. Entonces el proyecto intenta documentar registros orales, vocabularios, diccionarios, entre otros, narraciones, historias de vida, en fin, todo ello para que podamos con esta recopilación también generar nuevos materiales. La plataforma pretende ser multimodal para que pueden ingresar ahí académicos con fines de investigación de alguna de las lenguas, pero también puede entrar un estudiante a revisar algo que le hayan dejado en clase, desde la primaria, algo así, y pueden también participar personas involucradas o interesadas en documentar estas lenguas, hablantes nativos también, para poder subir contenido al acervo o descargar también completamente los materiales que les interesen. Bueno, les sigo platicando. La página pueden consultarla en ALIN, de Acervo de Lenguas Indígenas Nacionales, alin.inali, www.alin.inali.gov.mx, pero también pueden googlear solo así, ALIN Inali, y aparece el acervo. Bueno, lo que les platicaba, tenemos ese registro de aproximadamente esas 45 lenguas, y algo importante es que se han sumado a esta iniciativa varios hablantes de las lenguas del país, a quienes hemos llamado también guardianes de la palabra. Ellos están en constante comunicación en las regiones, son oriundos de estas comunidades y hacen el registro documental. Hacemos algo que se ha dado en llamar la transferencia de tecnologías, una capacitación para que puedan usar una grabadora, puedan usar una cámara fotográfica, en fin, y también algunos instrumentos de documentación lingüística para que puedan generar vocabularios, entre otras cosas. También lo que comentaba, cuentos, narraciones de la región, y posteriormente todo eso se sube a la plataforma. Y después de ello ya podemos estar visibilizando todo esto en la plataforma. Algo importante es que también está indexada, como les decía, si la buscan en Google, puede aparecer ahí. Si ustedes buscan, por ejemplo, sobre una lengua como Wixárika o Huichol, Otomí, Zapoteco, alguna de estas lenguas, Tzotzil central, en Google puede llevarlos al acervo, y ahí les despliega una vista para que puedan observar qué documentos hay de la lengua, qué series fotográficas. Y en caso de que alguien quiera descargar por completo una serie, basta darle un clic ahí en un candadito que tiene para que nos envíe a nosotros un pequeño mensaje por qué pretende descargar completo esto, que no es con fines de lucro, algo así, para alguna investigación. Y se le da un acceso ya controlado para que pueda descargar la información del acervo. Bueno, creo que por ahorita podría concluir con esta parte. Solo mencionar, es también algo importante la visibilización de las lenguas indígenas del país en estas plataformas. Creo que la tecnología, los medios audiovisuales son un medio muy poderoso para poder dar a conocer una realidad, en fin. Y entonces este es un medio, un proceso que nos ayuda a visibilizarlas. El acervo tiene, por una parte, intenciones de preservar la documentación que se hace, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que sea dinámico, que esta documentación que se haga pueda ayudarnos a revitalizar una lengua, generando nuevos materiales, visibilizándola, como había mencionado, y también que nos pueda ayudar a transferir este conocimiento a nuevas generaciones, jóvenes que están muy interesados generalmente en las tecnologías, para que de ahí puedan descargar el material y hacer otras cosas.
Una de ellas es, por ejemplo, una aplicación también a partir de una documentación que se hizo de un vocabulario por campos semánticos de la lengua náhuatl. Se generó una aplicación que también se llama Aprendamos Náhuatl. Se puede descargar e instalar en los celulares y aprende un niño todos los colores, por ejemplo, en náhuatl, después las relaciones de parentesco, los animales, tipos de alimentos, en fin. Entonces, ese es uno de los objetivos que esta plataforma puede ayudar a generar nuevos proyectos, nuevas iniciativas a partir de esta documentación y finalmente pueda servir para revitalizar y fortalecer algunas de las lenguas originarias en el país. Bueno, con eso concluiría esta participación, con esta parte. Gracias. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. ¿Y cuántos idiomas se hablan en México? 68, mencionaba 68, pero es muy importante mencionar que tienen una gran variación interna. Aproximadamente hemos registrado 364 variantes. Por ejemplo, ahorita yo estoy en la costa de Guerrero, por eso también los problemas de comunicación. Estamos entregando un alfabeto para la lengua Tunzavi, mejor conocida como mixteco. Esta lengua es la que tiene mayor diversidad en el país. Hemos registrado 81 variantes, 81 formas distintas de hablar este idioma. Entonces, es así esta diversidad. Zapoteco, por ahí está alguien, no me dejará mentir, hablante de esta lengua. Aproximadamente hemos registrado 52 variantes de zapoteco. Y aquí sí hay unos problemas de inteligibilidad muy grandes, ¿no? Un zapoteco de la zona del valle con el zapoteco del rincón o de la montaña, es muy difícil que se puedan comprender. Entonces, ahí todavía necesitamos hacer mayor investigación para saber hasta dónde llegan estos lindes y si se puede hablar de lenguas zapotecanas, ¿no? Entonces, bueno, esta clasificación de 68 es como para sistematizar, pero no dejar de lado todo toda esta variación que les comento. No, porque eso es un número grandísimo, 68 diferentes idiomas en México, pero como tú dices, hay una variedad de diferentes idiomas en esas familias. Como estaba diciendo el mixteco, mi familia es de Oaxaca, como estaba diciendo al principio, y uno de los idiomas que hablamos es el mixteco, pero en las diferentes comunidades que vivimos alrededor hablamos diferentes palabras para lo mismo, para silla, lo que sea, pero son diferentes formas de decirlo en mixteco. Y creo que es tan importante este seminario que estamos hablando porque están usando la tecnología, ¿no? Algo que realmente los jóvenes, algo que hasta los mayores, hay una variedad de, ¿cómo se dice?, de formas de realmente enseñar y cultivar y usar la sabiduría de muchos ancestros, de nuestros antepasados, y cómo pasar esas lenguas al futuro, a las nuevas generaciones, usando diferentes métodos. Y yo creo que esto es realmente un seminario súper importante porque estamos solamente, no nosotros aprendiendo, pero todos nosotros estamos aprendiendo de un proyecto diferente y cómo podemos usar esas técnicas o prácticas de diferentes proyectos en los mismos proyectos que están haciendo ustedes mismos. Muchísimas gracias por ser parte de este seminario. Y bueno, vamos a hablar, ahora que ya he presentado a todos ustedes sus proyectos, quiero realmente hacer unas preguntas en general. A ver quién le gustaría contestar la primera pregunta, pero ¿cuáles son los desafíos más grandes que han encontrado en sus proyectos? ¿Qué es algo que realmente, wow, no esperaban que iba a pasar? ¿Pueden alguien explicar un poquito sobre esos desafíos y cómo realmente sus proyectos han ayudado a buscar soluciones? ¿Quién le gustaría empezar? Marta, vamos a empezar contigo. Gracias, Carrie. Bien, una de las dificultades con las que nos encontramos y retos que nos encontramos a la hora de
trasladar la lengua catalana a las personas que llegan de nuevo a Cataluña o a territorios donde se habla el catalán es pues una cierta, ¿cómo os diría yo? Una cierta vergüenza de las personas, una cierta timidez a la hora de relacionarse en catalán. Puede ser que entiendan perfectamente el catalán, pero dar el primer paso, hablarlo en público, expresarse, es una cosa que genera bastante prevención. Entonces, el poder compartir todos estos miedos, estas dificultades, esta timidez, si queréis, con personas que en el fondo son como tú, que tienen afinidades contigo, con las que puedes generar confianza, que no es un profesor académico, que no estás en un ambiente social de mucha gente. Este pequeño comité donde se empieza a soltar uno en la práctica del idioma genera, yo creo, nos ayuda a vencer estas dificultades, nos ayuda, a vencer esa timidez y hacer que las personas poco a poco vayan entrando en el idioma con más tranquilidad y se vayan sintiendo cada vez más seguras para poder progresivamente entrar hablando catalán en ámbitos más amplios, por ejemplo, en el ámbito profesional, en el ámbito de los amigos, etc. Yo creo que este pequeño comité, esa confianza que se crea entre una persona que, bueno, al final es una persona como tú, ¿no? Con afinidades, etcétera, pues ayuda mucho y esto ha sido ha sido un hallazgo interesante de esta metodología que hemos puesto en marcha con nuestra aplicación. Gracias, Marta, por hablar sobre esos desafíos y cómo los sobrepasaron. Ahora, Shana, veo que tu mano está levantada. Sí, una cosa que hemos escuchado de los jóvenes de nuestra comunidad, o sea, la audiencia enfoque, que a veces el español es una barrera, ¿no? Y no queremos que el español sea una barrera. Entonces, tratamos de crear un espacio donde se puede moverse, ¿no? Entre el inglés y el quechua. Y hemos visto en línea que sí, el quechua está ahí, pero mayormente está entre quechua y español. Y nuestra comunidad estamos viviendo en Estados Unidos. Claro, muchos de nosotros hablamos el español, pero quizás no al nivel que nos dominamos mejor el inglés. Entonces, nuestra filosofía es que el español no sea barrera para nuestras lenguas. Es más, en nuestras familias muchas veces ha estado quizás 1, 2 generaciones nomás el español, ¿no? Hay muchas familias que no dominan tanto el español como el quechua allá en nuestra comunidad. Y el otro reto, lo que hemos escuchado los jóvenes es que a veces quieren irse en línea y fortificar su quechua, aunque hablen quechua en sus casas, sus papás, pero como que no ha habido esa enseñanza porque quizás se piensa que no les va a servir en la vida, ¿no? Han venido a Estados Unidos, ¿para qué les va a servir el quechua? Entonces, los jóvenes para poder capacitarse a sí mismos se van en línea, pero no encuentran nuestro quechua. Hay tantas variaciones, ¿no? Y no es lo mismo, no se pronuncia lo igual, las palabras, intentan hablar lo que han encontrado en línea con sus papás y nada que ver, ¿no? Y eso más como que les quita un poco disencourages them or whatever, however you might say that. Entonces, para nosotros lo que nos ayuda, nos impulsa a realmente crear un espacio y un proyecto que es muy enfocado en la comunidad nuestra. Cada comunidad es particular, tiene sus variaciones, entonces sus variedades, entonces nos impulsa más a crear un espacio muy particular para nuestra comunidad. Eso es importante lo que mencionas de cómo seguir pasando esos idiomas, pero hay también diferentes familias que hablan una mezcla, ¿no? Español o quechua y cómo se hace esas conexiones, ¿no? Para que siga aprendiendo o pasando nuestros idiomas. Jerome, veo que tu mano está alzada. ¿Te gustaría contestar esa? ¿Cuáles son los desafíos en el proyecto y cómo lo han resuelto? Sure.
I think a big challenge. Sí, creo que un gran desafío para nosotros y las personas que trabajamos en la revitalización por medio de los archivos es la necesidad de desarrollar capacidades. Gobiernos y los donantes quieren ver proyectos como escuelas de inmersión o tecnología en Internet, donde hay cosas que acontecen entonces en la comunidad, pero con las comunidades con las que estamos trabajando para volver a despertar el idioma, el trabajo puede ser muy tedio, puede ser muy aburrido, hay que hacer transcripciones y análisis lingüísticos. Por lo tanto, hay que ir estableciendo los cimientos del trabajo. Un reto ha sido comunicar esto a las comunidades que recién están empezando a hacer esta labor, comunicarlo a las universidades y al mundo más amplio. Estamos celebrando estas conversaciones con los gobiernos, con los donantes, para que lo entiendan mejor. Es una forma también de atraer más y explicarlo mejor a las comunidades. Y Gabriela, creo que tiene algún aporte en ese sentido también. Gabriela. Sí, gracias, Jerome. Lo que yo quería agregar es que, bueno, como instituto, aunque trabajamos muy de cerca con miembros individuales de cada comunidad, necesitamos tomar una visión más amplia del paso al que el movimiento de lenguas que están despertando, el paso que está tomando. ¿Qué necesidades se están presentando en un momento dado? ¿Cómo evolucionan esas necesidades para que nosotros mismos podamos evolucionar y presentarles buenas opciones, buenos servicios, buenos ofrecimientos a una diversidad de comunidades, independientemente de a qué paso esté cada comunidad? Entonces, creo que actualmente nos sentimos muy contentos de que hemos encontrado métodos tanto como de talleres en persona, como de talleres e instrucción en línea que estamos desarrollando. Y también el papel de Jerome nos permite, él es el encargado de hacer el enlace directo con los investigadores en las comunidades y a través de ese trato individualizado que Jerome les puede dar es que podemos adaptarnos a las necesidades y al momento en que está viviendo cada comunidad y cada grupo de investigadores. Muchas gracias, Gabriela y Jerome. Yo creo que ustedes están hablando de cómo no es de un trabajo de una persona, sino de un equipo que necesitan varias personas para que puedan ayudar a hacer esos proyectos una realidad. Y creo que la última que vamos a contestar la pregunta, Vicario, puede. Pues mira, creo que una de las dificultades más importantes es precisamente estos problemas de conexión, de conectividad en el país. Ahorita les comentaba, estaba en lo que se conoce como la montaña alta de Guerrero, bajé a una comunidad a la costa, donde se supone que tendría buena conexión, pero es muy difícil, ¿no? Y eso que aquí es una pequeña ciudad en la costa. Entonces, allá en la montaña y toda esa zona o sea, todavía estamos a años luz de que se puedan tener estas tecnologías. Y es a esa gente a la que queremos llegar, que ellos puedan participar en estos proyectos de digitalización, entre otros, como estaba comentando. Pero pues es imposible, en aquellas comunidades a veces hay conexión, en unas no hay infraestructura y en otras apenas si llega hay que ir a una tienda o a una cabecera municipal para conseguir una ficha y poderse conectar a través del celular. Unos pocos minutos que les salen muy caros, nos comentan en algunos casos son como 40 pesos por una hora. Y si quieres conectarte, no sé, 2, 3 horas al día, o sea, viene siendo estratosférica la cantidad que pagarían. Y así estamos, yo creo que alrededor de un 80% de las comunidades indígenas tienen estos problemas. Entonces, hablar de una tecnología como estamos mencionando ahorita, la plataforma, acceder a Internet
descargar una aplicación, utilizarla en el celular, pues es todavía muy difícil que pueda llegar a esas regiones de la montaña, del desierto, del norte del país. Pues eso es el reto, ¿no? Y para ello es importante que podamos lograr gestiones con otras instituciones, desde la Secretaría de Economía, la iniciativa privada, entre otras, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que podamos ir avanzando en el tema de infraestructura en el país, con nuevas tecnologías también para poder llegar sin cables hasta estas zonas. Pues bueno, solo quería comentar un poco esa parte, la tenemos muy clara que es una dificultad, le llega a algunas personas, no a todas las que quisiéramos, pero bueno, creo que poco a poco se va abriendo un poco más o acortando esta brecha de la tecnología, que no es solo en el país, ¿no? Pero creo que es mucho más recalcitrante en las comunidades indígenas de México y del mundo. Nada más, muchas gracias. Oh, no, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, y creo que aprendimos muchísimo sobre sus proyectos. También hablamos de cómo hay diferentes desafíos y cómo se pueden solucionar, y también creo que lo más importante de esto es que no hay una solución concreta, ¿no? Cada uno está haciendo varios diferentes proyectos en diferentes idiomas de diferentes regiones, y yo creo que la segunda parte sería, no para hoy, pero para otra conversación, es de cómo la importancia de colaborar con otras iniciativas. Y yo creo que teniendo todos ustedes aquí, creo que sería una buena respuesta, un primer paso en cómo se puede colaborar con cada uno de ustedes en sus proyectos y seguir el trabajo que ustedes están haciendo para las comunidades y los idiomas indígenas o minoritarias que existen en el mundo. Muchísimas gracias a la Delegación de Cataluña por reunirnos a todos nosotros en sus proyectos y al Museo Nacional del Indígena Americano en este seminario Rescate Digital, y explorando esa pregunta: ¿cómo puede la tecnología ayudar a preservar las lenguas minoritarias? Y con eso le paso a introducir a David Purevira, parte de la Delegación de Cataluña en Argentina. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme que agradezca a todos los ponentes sus muy interesantes intervenciones que hemos podido disfrutar en este evento, muy bien moderado por Carrie González, a la que también nos gustaría agradecerle su participación. Evidentemente, si me lo permiten, agradecer a las delegaciones en Estados Unidos, en México y aquí en Buenos Aires, y a todos los equipos la colaboración para poder organizar este evento. Y si me lo permiten, seré muy breve, pero sí que me gustaría destacar algunos de los elementos que ustedes estuvieron comentando a lo largo de todo este rato. Por un lado, empezaba Felipe López hablando de las redes, hablando del activismo digital, de cómo un aspecto que está revolucionando nuestras vidas desde hace ya alguna década puede realmente contribuir a que se pueda avanzar y se pueda promover el uso de las lenguas y de los idiomas, el hecho de compartir, enriquecer, ¿no? Hasta qué punto hoy en día la elección del individuo es tan importante, ¿no?, en la preservación de los idiomas, y este es un aspecto que de una manera o de otra ha ido saliendo a lo largo de las diferentes intervenciones. Él hablaba del zapoteco, hablaba del triqui, hablaba de esta idea tan bonita del el usa tu voz, ¿no? Yo creo que es un hashtag que seguramente algunos utilizaremos a partir de ahora. También estuvo hablando de un proyecto muy interesante, Shana Inofuentes, sobre el quechua, ¿no?, sobre la comunidad boliviana, esta comunidad de entre 8 o 13 millones de hablantes, en un proyecto que hablaba de revitalizar, hablaba de transmisión intergeneracional, y hablaba también de un aspecto que yo creo que es muy importante, que son todas las generaciones que nos han precedido a la hora de preservar estas lenguas, que son un tesoro para la humanidad, y que si no hubiera sido por su resistencia, por su trabajo, por su capacidad de transmisión a las jóvenes generaciones, pues hoy no podríamos estar hablando de todos los avances que ustedes con sus proyectos están demostrando.
Marta Conejos, con la que nos conocemos ya hace algún tiempo, nos hablaba de otra realidad muy diferente, en conexión con la realidad americana, que es la europea, donde pues, bueno, el catalán ha supuesto un gran esfuerzo en las últimas décadas, los últimos tiempos, para luchar contra un aspecto que la historia no nos puso fácil, con situaciones de ámbito político que dificultaron el uso del idioma, hasta, como nos explicó ella, pues la prohibición en ciertos momentos de la historia, y aún así pues, ha habido proyectos como el de la educación, donde el modelo educativo en Cataluña ha sido un ejemplo para ayudar a integrar las personas que llegaron a Cataluña en los últimos tiempos, o para simplemente a través de la educación preservar el uso del idioma, ¿no? Por otra parte, también tuvimos la intervención de Gabriela Pérez Báez y de Jerome Biles, con este interesantísimo proyecto, con la recuperación de diferentes idiomas a través de sus comunidades, donde evidentemente, como en los otros casos, la tecnología es tan y tan importante. En primer lugar, localizando estos archivos y todo este material para después empezarlo a gestionar a través de este software que le llamaban Hilda, para poder recoger todo este contenido, y ahora pues ya en una fase para intentar ampliar, incentivando la participación de las comunidades para que utilicen todo este material, y al final intentando poner en conexión todos estos actores, ¿no? Hablábamos de la administración, el papel de la administración, de las universidades, de los investigadores, de los donantes, que en el caso de Estados Unidos no es poco importante, y evidentemente de las comunidades y los posibles usuarios, ¿no? Y finalmente Nicandro González, que nos hablaba a través de esta plataforma, de estos 45 de estas 45 lenguas, ¿no? De la participación también de la comunidad, del hecho de poder subir los contenidos, después de dar la posibilidad de que las personas se lo puedan descargar para poderlos utilizar, y hablaba de lo transversal que es los posibles usuarios de todas estas plataformas, hablando de los estudiantes de primaria o secundaria hasta los investigadores, ¿no? Por tanto, es toda una metodología, digamos, que ustedes estuvieron explicando, que bueno, se nos facilita a través del uso de la tecnología para visibilizar. Él hablaba de no preservar el material, sino más bien el reto de que haya nuevas generaciones que accedan a estos idiomas, y que a través de intentar cada vez más superar estas barreras que tenemos para que la tecnología, las conexiones, ¿no? Internet llegue a todas partes en territorios tan y tan amplios, como podría ser el caso de México, como él nos comentaba. Yo querría acabar ya con un aspecto que tiene que ver con lo que estaba hablando Isidra al inicio de su intervención. De hecho, en parte ha habido esta noticia esta semana de lo que se decidió por parte de la administración Biden en Estados Unidos, ¿no? Esto ha tenido un impacto importante a nivel mediático, y como sabemos, el tema de los idiomas no es un tema menor. El tema también de lo que ha sido la celebración del Columbus Day esta semana tampoco lo ha sido. De hecho, no hace muchos días el Papa intervenía en este gran debate que hay alrededor de los pueblos originarios, de las comunidades, especialmente en América Latina, y nosotros creemos que todos estos son elementos a reivindicar. No en vano, Naciones Unidas reconoce la lengua como un derecho del ser humano, y por tanto esto no lo podemos olvidar, y en este sentido pues Cataluña va a ser un partner, ¿no? de todos sus proyectos, primero porque nos interpela, porque tenemos esta realidad comparable a sus experiencias, que es el catalán, y después porque evidentemente somos un pueblo que a lo largo de su historia siempre ha intentado participar activamente y vincularse a todas estas causas que nos empoderan y que nos identifican también como comunidad y como pueblo, ¿no? En vano, pues, hemos estado hablando de iniciativas que hoy en día
pues podemos ver en países como Ecuador, como Bolivia, como Chile, como México, como hablábamos también, y por tanto en este sentido bueno, creemos que hay un gran proyecto por delante. Hay un aspecto importante que es el hecho de darnos cuenta en sesiones como la de hoy de que hay muchas sinergias entre nosotros y que por tanto el paso siguiente a todo lo que ustedes estuvieron hablando hoy es intentar buscar posibles colaboraciones para, primero de todo, sensibilizar a nuestros países, sensibilizar a nuestras comunidades de la importancia de preservar todas estas lenguas y que, bueno, evidentemente no va a ser una tarea fácil, pero lo que sí que está claro es que no vamos a caer en la resignación, como decía Isidre al principio, y vamos a intentar que la sesión de hoy sea el principio de muchas otras iniciativas que podamos hacer en colaboración con todos ustedes en el futuro. Gracias especialmente a los ponentes, a la moderadora y nada, emplazarles a que nos podamos continuar viendo y colaborando en futuras acciones. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos también. Saludos.